Hola Simmers, pilotos de la virtualidad, aviadores de la virtualidad. Nos encontramos en el tutorial número 2 de la serie relacionada con el A380NX y vamos a la siguiente parte, según la documentación del mismo Fly-by-Wire, la preparación del Flight Management System. Ok, estamos aquí entonces. Lo primero que vamos a hacer es movernos a init, que ya estamos aquí, pero hay que movernos a init, asegurándonos que estamos en FMS 1. Y aquí tenemos el init del vuelo. Yo ya tengo un plan de vuelo creado en SimBrief, así que le voy a dar acá Copy Flight Plan Request. Va a decir acá un mensaje en progreso. Ahora dice recibido y le voy a decir acá insert. Con esto, toda esta información se llena. Yo pudiera, por supuesto, colocarlo manualmente con el teclado. Yo pudiera aquí colocar la información, por ejemplo. En este momento estoy con mi teclado JSIM007, por ejemplo, y Enter y ya queda allí. Lo mismo con todos los otros campos. Aquí creo que esta información del viento no está funcionando correctamente. Voy a revisar acá. Creo que aquí me sale también. Acá hay una utilidad también que se llama SimBrief Panel. Que es súper sencilla y tiene la información muy a la mano. Creo que es este. Voy a colocarle 249.96. Creo que no está funcionando. Vamos a ver. 249 slash 26. Vean, no. Entonces 249, enter. Creo que aquí copy wind no, todavía no está, esto no está funcionando. Seguramente van a colocarlo después para que llegue la información de los vientos en los diferentes flight levels, los diferentes niveles de vuelo. Muy bien, aquí tenemos ya la parte inicial. Ahora nos vamos a mover hacia la salida. Entonces vamos a darle aquí departure, salida. Y según mi plan de vuelo, que tengo en muchas partes en estos momentos, voy a estar saliendo por la 16L por Laxas. Vamos a ver. Entonces, pista 16L. Oh, vamos aquí a confirmar. Algo aquí me está pidiendo el ATC. Vamos aquí a confirmar. Confirmar autorización para rodaje. No sé por qué se lanzó, no la pedí, pero bueno. Y vamos aquí a decir Laxas 4, véanlo, aquí está. Esta es la salida. No tenemos transición, no está habilitado. Y voy a decirle Temporary Flight Plan, Insert Temporary. Aquí está, véanlo. Y vamos a movernos ahora hacia el último punto. Aquí las discontinuidades se manejan un poco diferente, ya lo vamos a estar viendo. Seleccionamos aquí RJO, que es el destino, y le vamos a decir llegada. Esto normalmente lo hace el ATC cuando vamos a llegar, sin embargo lo vamos a dejar programado de una vez. Decimos que tenemos llegada por la 32L por I, entonces 32L por ILS y command, y no tenemos transición, insertar, y podemos darnos cuenta aquí que tenemos ya el plan de vuelo completo. Tenemos aquí una discontinuidad entre coma y esto. Algunas discontinuidades son partes del procedimiento de vectores manuales, de vectores que da el ATC. Por ende, algunas no se van a poder dejar eliminar, pero en este caso esta sí la selecciono, le digo delete, insertar nuevamente y ya se va a poder eliminar. Esta es toda la llegada. Esta discontinuidad no importa. Esta es la del aeropuerto alterno. Así que vamos a dejarlo nuevamente acá. ¿Cómo lo confirmamos? Muy sencillo. Vamos acá entonces. Aquí tenemos
voy a cerrar este un momento, voy a colocar aquí en plan y de una vez aprovecho para mostrarles los OANS. Vean, aquí está el plan de vuelo. Veanlo, aquí está. Si lo quisiéramos revisar detallado, lo revisaríamos aquí y comenzaríamos a movernos con esta. Vamos a mover esto aquí, el dispatcher, y aquí está el plan de vuelo. ¿Ok? Aquí están con las llegadas, con la que tenemos aquí, y coma, Otave, Camet. Creo que este plan de vuelo aquí no está tan correcto. Hace parte de ICOMAN, correcto. Mira, vamos a ver si debemos eliminarlo. Eso depende, por supuesto, de la versión de la base de datos que tengan, pero Cameo, vamos a ver si podemos eliminar Cameo. Vamos aquí a reducir un poco, aquí a aumentar un poco esto y entendemos un poco qué está pasando con el plan de vuelo. Mira, Otame, Camet, el aeropuerto está aquí. Ah, bueno, este debería ser el patrón de espera de una frustrada, que creo que es este que está aquí, y Comamido. Ok, Otave. A ver, vamos a revisar nuevamente. Aquí estamos en ACPU. Ok, ACPU. Ok. Todo esto hace parte de la llegada ICOMAN, que creo que es la misma que tenemos nosotros acá. Bueno, es ICOMAN, ¿no? Aveno. Muy bien. Entonces, vamos aquí a arreglar un poco este plan de vuelo y cómo lo hacemos. Vamos a borrar estos puntos que yo sé que no necesito. Otave. Seleccionarlo aquí, voy a decirle delete. Insertar. Veamos nuevamente acá que hay. Cameo. Delete. Insertar. Rocco. Delete. Insertar. Y creo que esto ya me hace mucho más sentido. A ver, 40, correcto. Tenemos entonces ACPU siguiente. Ok, listo. Aquí está el plan de vuelo más correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Ahora, ¿qué quiero mostrarles de acá? Lo que es el AONS, o la información de aeropuerto. ¿Cómo hacemos? Nos paramos en 10, nos movemos a Zoom, esperamos que cargue, va a tomar un poco de tiempo. Esto funciona solo con la suscripción de Navigraph. Suscripción paga. No, ok, creo que no hay una opción alterna en estos momentos y puedo seguir dando zoom aquí. Bien. Entonces vean, miren dónde me está ubicando, me muestra y puedo desplazarme. Vean, sujetando el mouse, clic normal, clic izquierdo, puedo desplazarme y aquí puedo mostrar información relacionada con el aeropuerto, la fecha, la longitud de pista, etcétera. Muy bien. Ok, vamos entonces a... bueno, aquí hay una funcionalidad bien interesante que tiene esta aeronave. Después voy a estarles mostrando y seguramente vamos a hacer un video exclusivo de eso, que es una funcionalidad que se llama BTV, Brake to Vacate, o frenos para evacuar, o frenos para salir de la pista.
y es que tiene una funcionalidad donde uno le selecciona en el aeropuerto de llegada por qué salida debería evacuar la pista y la aeronave ajusta los frenos de acuerdo a esa distancia. ¿Ve? Puedes darse cuenta que aquí está low, 2, 3 o brake to vacate o frenos para evacuar pista. Muy bien. Así que vamos a dejarlo por ahora acá en este zoom y vamos a seguir con la configuración del FMS. Ahora, después de eso vamos a movernos aquí al Fuel and Load. Aquí no tenemos opción de importar la información, así que nos toca traerla directamente desde la aeronave. Yo acá tengo, bueno, vamos a volver a cargar nuevamente aquí el SimBrief Panel. Tengo Zero Fuel Weight, vamos a ingresarlo con el teclado, 350.343, lo que significa que son 350.3 toneladas. Entonces, 350.3. Enter. Muy bien. Block Fuel, combustible. Block Fuel, 25.222, o sea, 25.2 toneladas. 25.2. Enter. Toneladas. Y el Zero Fuel Weight Center Gravity lo tenemos que sacar de acá. Vamos a sacarlo aquí. 34.2. Ok, entonces 34.2. Y aquí tenemos la información de peso. Ahora vamos a movernos al performance. Y aquí es donde vamos a utilizar la información o esta utilidad más bien nueva. Vamos a cerrar este que está acá, voy a cerrar el de la TC y voy a sacar este que está aquí, el SimBrief Dispatcher. Porque con esta información necesitamos calcular las velocidades de despegue. En estos momentos el EFB no tiene esa funcionalidad, pero SimBrief llega a salvar el vuelo y con esa funcionalidad de la integrada pues vamos a tener la opción de hacer el cálculo. Recuerden que yo ya tengo el plan de vuelo aquí diligenciado, vean, ya está, aquí está, y voy a utilizar Performance and Tools y voy a decirle llénemelo a partir del último vuelo. Entonces, vuelo A380, RJTT, pistas, las pistas por donde llego, etcétera, y le voy a decir calcular. Muy bien, entonces vean, acá tengo las velocidades, Thrust Settings Toga. Muy bien, entonces 129, 129, 148. Entonces, 129, 129, 148. Vamos a despegar con toga. Pudiéramos también hacerlo con flex, pero este es con takeoff go around. Vamos a revisar si voy a hacerlo aquí con bleed settings. Anti-hielo no necesitamos, estamos en condiciones secas, temperatura, anti-hielo auto, no. Muy bien. Pista 16L y temperatura flex. Nuevamente, populate weather y calcular. Aquí me está saliendo que el bleed está desactivado. Normalmente muestra aquí flex dependiendo de la distancia de la pista, el peso y la temperatura que se utiliza para asumir más bien para hacerle creer a los motores la temperatura asumida. De eso también tenemos un tutorial
en el canal de sobre qué es flex temperature, ¿ok? Muy bien, entonces flex, packs on, anti-ice on, y ahora necesitamos el trimming horizontal stabilizer eh, para el despegue. Este lo tomamos de aquí 35.0. Entonces 35.0, enter, y estamos listos con el performance, ¿ok? Muy bien, volvamos aquí al flight plan. Estamos listos, voy aquí a cerrar este flight plan, y vamos a continuar con ya en ese punto toda la parte de inicialización del FMS, de plan de vuelo, de centro de gravedad, de velocidades de rotación, están diligenciadas. Por supuesto, si quisiéramos incluir aquí manualmente cada waypoint, pues sencillamente comenzamos aquí, seleccionamos y le decimos insertar siguiente waypoint o airway. Si quisiéramos un airway o una aerovía, pues se puede ingresar desde aquí. ¿Ok? Entonces en este momento sencillamente vamos a dejarlo como lo tenemos. FMS 1, flight plan. Acá tenemos la información, por ejemplo, del ILS, automáticamente lo reconoce. También tenemos las opciones del IRDs, dicen que ya están alineados en esta posición los tres IRS, así que estamos muy bien. Ok, flight plan. Y ahora vamos a movernos al Engine, Start and Taxi, la siguiente fase según la documentación del equipo de Fly-by-Wire. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a solicitar la autorización, que creo que ya el piloto automático la pidió. Miren, creo que por aquí ya pidió el rodaje. Por alguna razón lo hizo automáticamente. Eso no está... Bueno, eso creo que no, normalmente no es así. Muy bien, pero tenemos aquí un acceso abierto. Debemos ir a ocuparnos de eso, que creo es esta que está aquí, vean. ¿Ven? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Control 0, IFB, servicios, y creo, vamos a ver si lo logramos, suele molestar un poco puerta trasera. Creo que es uno de los errores que actualmente tiene, es esta parte de la puerta trasera, es la que me ha estado fallando a mí, como que, mire, de repente se queda aquí, voy a decirle puerta trasera, mire, ya se está cerrando. Ah, bueno, y aquí me va a tocar esperar un poco mientras este señor sube y cierra acá, creo que no lo puedo cancelar. Ah, no, ya lo pude cancelar, muy bien, perfecto. Y vean, todos los accesos en verde, o sea que estamos listos para rodar. Muy bien, entonces vamos a desconectar las potencias, externas. Muy bien, vamos a, ya tenemos el ok para comenzar a rodar. Vamos a colocar aquí taxi. Las luces del logo aún no están funcionando, pero se iluminan automáticamente. Vamos a colocar acá en control 0, nuevamente en el IFB, voy a quitar la unidad de potencia auxiliar, la GPU, y estamos listos. Ahora, vamos a solicitar el pushback desde acá, que realmente funciona mucho mejor que el de Flight Simulator, el nativo de Flight Simulator, que es la opción por aquí por el ATC. Entonces voy a cerrar acá y voy a decirle conectar, activar, confirmar, llamar al remolcador, voy a quitar el parking brake y podemos ver que
el tug aquí se está ubicando para hacerme el push. Entonces vamos a tratar de girar hacia este lado y seguir así para ir a la cabecera de pista, o más bien a la pista que está acá. Muy bien, mientras eso pasa ya podemos ir encendiendo motores. Para encender motores necesitamos Engine Start en Ignition, y en esta aeronave se enciende motor 1 y motor 2. Escuchen el cambio de sonido. Vamos aquí a colocar el crono. Vamos aquí a colocar, bueno, tenemos que ajustar aquí el movimiento, la velocidad del remolcador y la dirección. Entonces vean, ahí ya se está moviendo. Vean. Vamos a darle un poco más de velocidad. Y vamos a calcular aquí el giro. Vamos a darle este zoom. Muy bien. Y voy aquí a calcular el giro del remolcador. Vamos a ver si nos lo deja centrado como debe ser. Pueden darse cuenta que motores 1 y 2 se están encendiendo. Acá también ya vemos actividad. Ya deberían estar estabilizados los motores. Correcto, 4.2. Y motores 3 y 4. Muy bien. Vamos a detenernos como por ahí. Vamos a decirle aquí pausa. Vamos aquí a decirle freno de parqueo, freno de parking. Desconectar el remolcador, súper clave, porque si no nos va a salir un error allá en el display. Voy a decir sistema de remolque desactivado. Ven, ahí ya se va. Y muy bien, acá vamos a movernos aquí. Vean, aquí ya nos hemos desplazado en el mapa del aeropuerto. Y están estables los motores. 4.5, 4.5, perfecto. Así que ahora vamos a decir Engine Start en normal, APU Bleed Off, APU Off, y estamos bien. Ahora, debemos hacer el ajuste del trimming. Ven el trimming que está aquí, en este momento está aquí desfasado, debemos mover el trimming a esta zona que está como magenta, 35.4. ¿Cómo lo vamos a hacer? La cámara es un poco complicada, pero se pueden configurar unos botones, pero voy a tratar de hacerlo. Entonces, tenemos el trimming horizontal aquí, véanlo aquí, y aquí tenemos los números que debemos ajustar. Así que voy a comenzar a mover esto acá, lo presiono, y miren los números en el Primary Flight Display como se está ajustando el trimming. Debo dejarlo en 35.0 para que quede centrado según el cálculo que ya ha hecho la aeronave con el peso de pasajeros, combustible, etcétera. Muy bien, 36, 35 y por allí. Vamos a darle otro clic. Aquí se nos movió un poco.
Otra vez 35. Estoy haciéndolo con la rueda del ratón también, pero toca hacerlo completo. ¿Ven? Giro completo. Muy bien. Y nos falta un poco. Listo, 35.0. Muy bien. Acá vamos a activar los speed brakes, vamos a activar los flaps y vamos a hacer el flight control check. ¿Cómo lo hacemos? Flight control check de acá, flight control check. Vean el flight control check en esta aeronave como es. Veanlo. Y vamos a hacerlo. Entonces, todo a la izquierda neutral, todo a la derecha neutral, hacia atrás neutral y adelante neutral. Algo que debemos hacer aquí también es colocar en RTO, Rejected Takeoff, por si tenemos que abortar el despegue, y debemos probar la configuración de despegue. ¿Cómo lo hacemos? Takeoff config, y ya no está. Algo que tiene esta aeronave que se me olvidaba mencionarles es que tiene unos checklists disponibles. Entonces miren, checklist, y aquí está, véanlo, cockpit preparation, before start, after start. Esta parte ya la hicimos. Cómo se completa es algo, no es tan sencillo, pero con estos botones de aquí. Entonces voy a decirle clic, 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 y ya hemos completado. Nuevamente clic, y tenemos acá la siguiente, que es before start. Seleccionamos, nuevamente checklist, after start, vamos a hacer el after start. Entonces el after start es pitch trim takeoff, rudder trim en neutral. Entonces ya esta parte ya la hicimos, y el rudder trim está en neutral, que es el punto central. Y listo. Así pueden hacerlo para todo el vuelo. Yo no lo voy a estar diligenciando. Quería mostrárselos para que ustedes lo tuvieran en cuenta, que es una funcionalidad que está allí disponible. ¿Ok? Bueno, hasta aquí está la parte de encendido de motores, y vamos a comenzar a hacer el taxi. Muy bien, entonces vamos aquí a ir a pista. Esta aeronave tiene el control en pista, debo decirlo, es algo complicado. Número uno, porque es muy grande, y número dos, porque tiene todos estos los trenes de aterrizaje, que tienen un movimiento independiente. Así que mi recomendación es que en taxi tengan la aceleración muy poca. Así que vamos a hacerlo. Voy a quitar el parking brake y voy a moverme aquí con un poco de aceleración. Voy a estarlo moviendo aquí con el tiller o con el control de proa. Es una traducción algo rara, pero con el control de proa. Escuchen los sonidos. Aquí les recomiendo no hacer giros muy bruscos, muy controlados, muy controlados. De lo contrario, van a tener problemas. Vean, aquí la aeronave, voy aquí a frenarlo un poco. En los giros es importante que la aeronave sobresalga un poco. Vean, vean el tamaño. Esta aeronave, vean cómo se excede de los taxiways, ¿no? Y vamos acá, vamos a seguir por la ayuda que nos colocó Flight Simulator. Miren, ven aquí que nos estamos moviendo por el
el mapa del aeropuerto. Muy bien. Que estamos tratando de controlar la aeronave y que no se nos salga del centro. Por supuesto debemos rodar por debajo de 40 nudos. Muy bien. Vamos a ir aquí disminuyendo velocidad. Disminuyendo velocidad. Y nos vamos a parar por aquí. Vamos a colocar parking brake. Bien, tenemos ya permisos. Take off. Luces. Y vamos aquí a Surveillance a decir TARA. Esto es para el radar. Y el transponder en auto. Nuevamente aquí FMS, Flight Plan. Y vamos a colocar aquí el engine para tener una visual más clara de los motores. Constraint, vamos aquí a... Ok, ahora vamos a activar, a reducir el zoom. Vean que aquí nos indica por qué pista vamos a salir. Vamos a dejarlo en 20 para saber, para tener una mejor visual de nuestra salida. Y estamos listos. Vamos a quitar el parking brake. Acá también suave. No viene nada por allá. No viene nada por allá. Vamos a esperar a que se sobresalga un poco acá. Vamos aquí a llevarlo suave, suave. En la vida real entiendo que esta aeronave tiene unas cámaras que permiten ver cómo está la aeronave con respecto a las taxis, a las rutas de taxi y incluso las pistas. Creo que según la documentación del equipo de Fly-by-Wire en Flight Simulator no está implementado por restricciones propias del simulador. Así que vamos aquí a alinearnos. Vean, pueden darse cuenta que aún estamos, ¿sí? No estamos alineados, así que vamos a alinearnos un poco mejor. Y lo ideal es que estemos sobre esta línea que está aquí. ¿Ven? Esta línea que está aquí es la que nos dice más o menos que estamos en el centro de la pista. Muy bien, ahora voy a subir. Estoy en frenos de pedales, parking brake inactivo. Vamos a colocar, vamos a acelerar hasta el 30% y posteriormente vamos a llevar aquí a Flex Maximus Continuous Thrust, ¿ok? Entonces, un poquito de potencia, estables, y vámonos a Flex. Listo. Estamos aquí, nos tratamos de mantener en el centro de la pista. Rotate, levantamos, muy bien.
Y ok, ya subieron los landing gears. Teníamos una alerta allí. Ya estamos encima de flaps. Tokyo departure JS007 Alpha Alpha 1 is at 1,500 feet, climbing 11,000 feet. Y autopilot. Muy bien. Pueden darse cuenta aquí de la información del FMA, Flight Mode Annunciator, el Navigation Display. Y cómo está ascendiendo. Allá al fondo el monte Fuji. Oh, vamos a dejarlo acá en Climb. Auto throttle. Muy bien. Muy bien, vamos aquí a aumentar el rango de el Navigation Display. Pueden darse cuenta que acá tenemos el Top of Climb, las restricciones. Vamos a ver si la TC nos ha dicho algo más, creo que no. 11.000 pies, aún no nos ha dado, vamos a ascender a 36.000 pies. Debería darnos por lo menos otros dos ascensos. Presión en cabina correcta. Oh, crono, pudiéramos encenderlo acá. Terrain. Vean la representación del terreno. Muy bien, vamos a llegar a 10.000 pies. Vamos a desactivar acá. Muy bien, ya me dieron el segundo ascenso a 22.000 pies. 22.000. Clic para Manage. Clic izquierdo, clic derecho, Manage. Y deberían darme un tercer ascenso, por lo menos. Pueden darse cuenta que con la opción de terreno van a observar aquí, aparte del terreno, los colores, la representación de altitud, el terreno más bajo y más alto, y aquí vamos a obtener una información del perfil, muy útil cuando estemos ya descendiendo, cuando estemos próximos a aterrizar. Ground spoilers desactivados. QNH 292, vamos a colocar acá estándar. Clic izquierdo y rueda central. Y vamos a desactivar aquí terreno.
Creo que las opciones de tráfico no están funcionando. Vamos a ver. Y estamos pues ascendiendo, ¿no? Así vamos a llegar al siguiente punto y luego el último ascenso seguramente. Vean, esas son las nuevas radios que traen estas aeronaves. O nos enviaron un tercero, nos van a enviar un cuarto. Vamos a decirle aquí flight level Climb and maintain 3000, flight level 30.000. 300JS007 Alpha Alpha 1. Clic izquierdo, clic derecho para manage. Y va a hacer falta uno más. Vean la hermosa vista del Fuji. Escuchen el sonido. El Fuji. Vean el viraje. Muy bien. Miren el viraje. Vean los reflejos. Y seguramente nos van a estar dando el ascenso a 36.000 pies pronto. Así que vamos a cuadrarlo acá, ajustarlo. Mírenlo acá, 36.000 pies y clic izquierdo, clic derecho para manage. Climb and maintain flight level 360JS007 Alpha Alpha 1. Muy bien. Ahora, este es el vuelo completo, vean. Hasta acá vamos a estar llegando más o menos a 200 millas náuticas. Aquí deberíamos iniciar el descenso dentro de 80 millas, más o menos 90 millas náuticas. Bueno, muy bien. Este es el segundo video tutorial del A380NX, del A380X, perdón, de Fly-by-Wire, que fue liberado o fue sacado para todo el público en versión, ojo, alfa. Ellos dicen que está en versión alfa, sin embargo la verdad es que la aeronave está funcionando bastante bien. Veamos aquí, tenemos una opción de, ok, a ver, vean, ahí está ajustando la altura. Vean, vean, tenemos un piloto bastante bajito y vean, ¿qué tal? Bueno, muy bien, entonces ya estamos llegando a altitud crucero. Aquí no es otra cosa que estar controlando el vuelo. Vamos a vernos en el siguiente tutorial cuando ya estemos en el descenso, la preparación del descenso, el descenso, aproximación, aterrizaje,
taxi hacia los gates y por supuesto apagado de la aeronave. Así que por ahora nos vemos en el siguiente tutorial. Let's in, let's fly.